Un saludo cordial, estimada doctora, estimados compañeros. Presento mi artículo técnico denominado Ubicación de hidrógeno y CO2 en pozos y facilidades de producción de petróleo para un caso de un bloque petrolero en el Ecuador. Eh, Referente a mi tema doctoral, capacidad de usos de hidrógeno y CO2 obtenidos de las facilidades hidrocarburíferas, tanto de superficie como subsuelo. El objetivo general y los objetivos específicos de mi trabajo doctoral. El problema, la justificación que lo habíamos revisado, la pregunta de investigación y en sí el artículo está conformado por el resumen, una introducción, el marco teórico, fuentes, generación y captación de estos recursos, innovación sostenible y trascendencia, diseño metodológico, el aporte académico, los resultados esperados y la bibliografía. Dentro del resumen que es lo primordial en sí de este trabajo, la industria petrolera ha invertido en facilidades de superficie y en la construcción de pozos para la extracción y manejo de los fluidos de subsuelo como petróleo, agua y gas. De estas instalaciones se podrá obtener hidrógeno y dióxido de carbono y utilizar estos recursos de manera técnica y eficiente con el objetivo de optimizar recursos energéticos no aprovechados, sustituir parte de los combustibles fósiles que actualmente se utilizan para generación eléctrica y que se la utiliza en todos sus procesos. Y de esta manera, al sustituir estos o parte de estos combustibles fósiles, disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero, contribuir con el Net to Zero y colaborar con el compromiso de los acuerdos medioambientales denominados ODS. El hidrógeno como fuente de energía puede ser considerada como renovable si esta proviene del subsuelo. También es conocido como hidrógeno blanco, hidrógeno dorado o hidrógeno geológico. Y además ya no es un vector, sino es una fuente en sí de energía limpia. Al presente año existen muy pocos yacimientos explorados, cerca de 4 a 5 en el mundo ya en explotación. Y por lo tanto es indispensable aprovechar estos recursos y definir su potencial en nuestro país o en nuestros países de la región para poder optimizar tanto nuestros recursos y como el aporte medioambiental. El dióxido de carbono, igual como una fuente de contaminación, podrá ser utilizado y captado directamente de facilidades de producción de petróleo y de la quema de los combustibles fósiles que se utilizan al momento para la generación eléctrica. Al ubicar y aprovechar estos recursos se optimizará y se disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo con el net zero, la eficiencia y sostenibilidad energética y comprometida con los objetivos medioambientales. Como palabras claves, definido hidrógeno, CO2, sostenibilidad, eficiencia energética, industria petrolera. Una breve introducción de lo que es el hidrógeno, el CO2, el marco teórico en sí, cómo está catalogado los diversos tipos de hidrógeno, el pantene del hidrógeno, igual las limitaciones, las fortalezas en sí del hidrógeno, al igual que el CO2. Dentro de la transición energética, lo importante de tener otras fuentes que no sean fuentes no renovables como los combustibles fósiles provenientes del petróleo, con la idea de optimizar tanto los recursos como mitigar un poco los gases de efecto invernadero. Las fuentes, generación y captación, ya enfocándonos en sí en el desarrollo del trabajo, he ubicado ciertos tipos de hidrógenos que podrían existir tanto en las facilidades de superficie como en el subsuelo, teniendo algunos tipos, ¿no? Y enfocándome generalmente al hidrógeno natural. Algunas formas de cómo obtener el hidrógeno. Un ejemplo de dónde existen ya este tipo de extracción de hidrógeno natural, el más grande en África, en la República de Mali. El por qué, sí, dentro de la innovación, por qué será considerado que existe la innovación, existe la sostenibilidad y la trascendencia. Dentro de la innovación, el hidrógeno como fuente de energía limpia y considerado que el hidrógeno natural es una fuente renovable, puede aplicarse en función del desarrollo tecnológico que el mundo industrializado se siga comprometiendo a realizar. Los recursos requeridos para su desarrollo en función de la fuente de energía, tanto para el hidrógeno como para el CO2 de la industria
petróleo conlleva compromisos tanto de empresas, gobierno, sociedad, para poder conseguir los acuerdos, compromisos hacia el 2030 y la descarbonización del net to zero hacia el 2050, considerando que no es una transición energética el considerar el no uso de los hidrocarburos, más bien es disminuir el uso de los hidrocarburos y podríamos considerar una diversificación energética. A esto asociada la parte de las regulaciones dentro de nuestros países. La exploración de hidrógeno natural y geológico es un campo emergente que está captando la atención de grandes empresas energéticas, mineras y petroleras. Hoy en día las principales petroleras en el mundo tienen sus departamentos de hidrógeno y una de estos fuentes de energía es el hidrógeno natural, que es altamente, está comenzando a investigarse con mucha fuerza, ¿no? Este tipo de hidrógeno se encuentra de forma natural en el subsuelo y su aprovechamiento representa una disrupción respecto a los métodos convencionales de producción, ya que no requiere procesos intensivos en carbono y puede ser extraído junto a los recursos del petróleo. De esta manera, estaremos innovando en sí, en utilizar esta fuente de energía que al momento es un vector, pero podría ser una fuente directa de energía limpia. La integración de tecnologías de captura y uso de CO2 incorpora el uso de tecnologías avanzadas para capturar el CO2 de instalaciones petroleras y su posible almacenamiento y reutilización, que podrían darse en procesos como la recuperación mejorada del petróleo o la recuperación avanzada. Con esto, incrementar la producción y o aumentar las reservas de petróleo. ¿Por qué es sostenible? Reducción de emisiones. El uso de hidrógeno natural y la captura de CO2 contribuyen significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria petrolera, alineándose con los objetivos globales de descarbonización y transición energética. Aprovechamiento de infraestructuras existentes. No se tendría que invertir grandes montos como ya lo ha hecho la industria petrolera, más bien utilizar esas facilidades para poderlas manejar. Potencial de energía limpia. Como les había manifestado, el hidrógeno natural es limpio y es renovable en función de lo que se sigue investigando. Trascendente, contribución a la transición energética, puesto que se reducirá en sí el uso de combustibles fósiles en la industria petrolera. Que se los utiliza en gran medida, ¿no? Diésel, gasolina, el mismo petróleo y el gas natural, y de esta manera tener otro tipo de combustible proveniente de estas fuentes, como el hidrógeno y el CO2, para disminuir su uso y mejorar en sí sus procesos de venta y comercialización. Desarrollo de conocimiento pionero. El hidrógeno natural ha tenido un poco de desarrollo a partir del 2021. Son 4 años, por lo tanto es incipiente y se lo puede utilizar y con esto conllevarlo a que se maneje en el tiempo todos estos recursos. Impacto global, el potencial de hidrógeno natural para subir la demanda energética mundial durante miles de años, según algunos modelos, se otorga a este campo un impacto trascendente en la seguridad energética y la lucha contra el cambio climático. Dentro del diseño metodológico, la innovación entendida como un proceso dinámico, clasificable y representa el motor fundamental del progreso de la industria. Mediante la clasificación de innovaciones e incrementales, permitirá comprender la evolución técnica como un progreso acumulativo y estratégico, facilitando la adopción de prácticas que potencien la competitividad y sostenibilidad en la explotación de hidrógeno natural y la gestión del CO2. Este estudio tiene un enfoque mixto, combinará métodos cuantitativos, medición, modelación, simulación, y cualitativos, análisis documental, entrevista a expertos que manejan el hidrógeno y el CO2. Diseño no experimental y experimental incluirá análisis descriptivos de datos existentes y experimentación en laboratorio o campo para validar la hipótesis que formule. El diseño metodológico incluirá una revisión exhaustiva de literatura, que es el estado del arte en lo que me encuentro en el momento, seguida de la formulación de hipótesis sobre la integración de tecnologías de aprovechamiento del hidrógeno natural y captura del CO2 en instalaciones petroleras. Se diseñarán experimentos de laboratorio probablemente para evaluar la eficiencia de extracción y la pureza en sí del hidrógeno, así como simulaciones para estimar el impacto ambiental
mediante análisis del ciclo de vida. Los datos recolectados serán analizados estadísticamente y validados mediante comparación con estudios previos y entrevistas a expertos del sector. El aporte académico, en base a al tema general, intentaré presentar los tres papers. Uno de estos es el que les estoy presentando y tengo otros probablemente ya formulados. Em, Eso es todo lo que tenía preparado. Cualquier sugerencia, bienvenida. Gracias.